Hola. ¿Cómo están? Hoy nos sumergimos en el oscuro y misterioso mundo de la saga que parece ser bastante odiada por Konami, Silent Hill, donde analizaremos los primeros 4 juegos de esta icónica serie. Desde el clásico original hasta el no tan querido Silent Hill 4, The Room. Sin nada más que agregar, comencemos. El primer Silent Hill fue lanzado en 1999, y sentó las bases del género de terror psicológico. Con su atmósfera inquietante, jugabilidad desafiante y una historia envuelta en misterio, Silent Hill nos lleva a explorar los rincones más oscuros de este pueblo aparentemente tranquilo. Desde el inicio, el pueblo de Silent Hill está cubierto por una densa niebla y la oscuridad de la noche, creando una sensación de claustrofobia y ansiedad. Este enfoque en la ambientación contribuye en gran medida a la tensión constante que siente el jugador. Aunque los gráficos han evolucionado desde su lanzamiento, en su tiempo, Silent Hill impresionó con sus efectos visuales innovadores. El cambio entre el mundo real y el otro mundo, donde la realidad se distorsiona y las criaturas terroríficas acechan, fue especialmente notable. Este cambio repentino y la transición entre estos dos estados intensificaron la sensación de terror. La trama de Silent Hill es compleja y llena de misterios. Seguimos a Harry Mason en su búsqueda desesperada de su hija Cheryl en Silent Hill. Los eventos se vuelven cada vez más enrevesados y paranormales. La introducción del culto religioso y elementos sobrenaturales a la narrativa establece un tono oscuro y siniestro que caracteriza a la serie. El juego presenta un sistema de combate que, en su momento, se destacaba por su enfoque más realista y menos centrado en la acción en comparación con otros juegos contemporáneos. Los recursos son limitados, y enfrentarse a las criaturas requiere estrategia más que pura habilidad, lo que contribuye a la sensación de vulnerabilidad. Silent Hill es ampliamente reconocido como uno de los juegos que definió el género del horror psicológico en los videojuegos. Su enfoque en el terror sutil, la narrativa compleja y el diseño atmosférico sentaron las bases para la serie y dejaron una marca indeleble en la industria del juego de terror. Silent Hill sigue siendo apreciado por los fanáticos del horror por su capacidad para generar miedo genuino, incluso décadas después de su lanzamiento. Su influencia perdura en la serie y en otros títulos del género, y es un testimonio de cómo un enfoque cuidadoso en la narrativa y la atmósfera puede crear experiencias de juego inolvidables. El siguiente en la línea es Silent Hill 2, obra maestra lanzada en 2001. Aquí, nos sumergimos en la mente compleja de James Sunderland, enfrentándonos a demonios internos y criaturas que desafían la imaginación. Con una narrativa emocional, gráficos impresionantes y un diseño sonoro magistral, Silent Hill 2 sigue siendo un referente en el mundo del horror. La historia sigue a James Sunderland, quien recibe una carta de su esposa fallecida, invitándole a Silent Hill. La trama se sumerge en temas psicológicos como la culpa y el remordimiento, y la relación entre los personajes se desarrolla de maneras inesperadas. Los personajes de Silent Hill 2 son memorables, y debo admitir que están hábilmente desarrollados. Desde James, que lleva el peso de su pasado, hasta los enigmáticos como María y Ángela, cada personaje aporta capas adicionales a la narrativa. La cosa piramidal roja, el icónico antagonista, se ha convertido en un símbolo del juego y del terror en general. Silent Hill 2 llevó la serie a nuevos niveles en términos de diseño visual. Los entornos oscuros y surrealistas, junto con el uso magistral de la iluminación, crean una atmósfera que evoca una sensación constante de inquietud. Cada rincón de Silent Hill parece estar impregnado de significado y simbolismo. La banda sonora de Akira Yamaoka para Silent Hill 2 es un logro artístico por sí misma. Los efectos de sonido, desde el crujir de la radio hasta los gritos distantes, añaden una capa adicional de horror psicológico. La música, melancólica y perturbadora, intensifica la experiencia emocional del jugador. Debo admitir que la jodida banda sonora es cine, me vine 4, no, 5 veces, fua, simplemente es cine. Prosigamos. Silent Hill 2 presenta múltiples finales basados en las decisiones del jugador a lo largo del juego.
Estas elecciones no solo afectan el resultado final, sino que también contribuyen a la sensación de que el jugador tiene un impacto directo en la narrativa y en el destino de los personajes. Una de las elecciones más impactantes en Silent Hill 2 se presenta hacia el final del juego, cuando James se enfrenta a la verdad sobre su esposa fallecida, Mary. Esta elección no solo afecta el desarrollo del final del juego, sino que también influye en la percepción del jugador sobre James y sus acciones. Si el jugador ha tomado decisiones que reflejan una aceptación del pasado y la asunción de la responsabilidad, el juego puede llevar a James al trágico final Invader. En este final, James se ahoga a sí mismo y al cadáver de Mary en el lago. Esta elección refleja la creencia del personaje de que no merece ser perdonado por sus acciones pasadas. Este final muestra cómo las elecciones del jugador a lo largo del juego, como sus interacciones con otros personajes y la interpretación de las pistas en Silent Hill, pueden llevar a diferentes resultados y finales. Cada final ofrece una perspectiva única y añade capas adicionales a la narrativa compleja de Silent Hill 2. Silent Hill 2 es a menudo citado como uno de los mejores juegos de terror de todos los tiempos. Su narrativa profunda y compleja, junto con su enfoque en el terror psicológico, ha dejado una marca indeleble en la cultura de los videojuegos y ha influido en numerosos títulos del género. Esta entrada en la serie no solo llevó a la saga a nuevas alturas, sino que también estableció estándares para el género del horror psicológico en los videojuegos. Su capacidad para evocar emociones complejas y sumergir a los jugadores en una experiencia aterradora ha consolidado su estatus como un clásico del terror. Esto me recuerda que es tiempo de un anuncio, Waters. Konnichiwa, watashi wa Toby Fox です。ラテンアメリカのファンの皆様に直接お話しし、これまでの出来事についてを詫び申し上げたいと思います。長い間お待たせしてしまったこと、無視されていると感じさせてしまったこと、そしてハンガメルからの発送票が皆様の5日月分の給料に相当することを私は承知しています。その通りです。だからこそ私はある重大な決断を下しました。それは多様性やインクルージョン、そして英語や日本語を話さない世界中のプレイヤーたちに対する私の揺るぎない決意を示す決断です。アンダーテールとデルタルネを中国語に翻訳することにしたのです。そうです。標準中国語です。素晴らしいと思いませんか？まさに皆さんが求めていたものだったのではないでしょうか？あらゆる分野にまたがるグローバルな誰もが話す言語。まあ重要な人たちは皆ですけどね。栄光ある中華人民共和国は美しく国です。数千年にわたる文化、非常に安定した政府、そして何よりもアンノインドグのぬいぐるみを購入する可能性のある14億人の市場があります。さらにこの決断をして以来、私はずっと自由を感じています。より穏やかです。より監視されているような気がします。Deltarune 现在归中国所有了，多余了中国共产党。中国是最棒的国家。デルタルネは友情と平和をテーマにしたゲームであり、それは中国の外交政策と同じだ。いやマジで、ここは最高な国だよ。大好きだ。昔からずっと好きだった。今週より前からね。さて、今日はここまで。デルタルネの次の章も忘れずに買っておいてね。じゃあね。Silent Hill 3, lanzado en 2003, nos lleva a una secuela directa del primer juego. Con una protagonista nueva, Heather Mason, la trama se enreda aún más en los oscuros secretos del pueblo. Silent Hill 3 mantiene la atmósfera inquietante y presenta mejoras en la jugabilidad, creando una experiencia aterradora y envolvente. Silent Hill 3 presenta a Heather Mason, hija de Harry Mason, quien era el protagonista del primer juego. Esta elección conecta la historia con el juego original y además añade una dimensión única a la trama. Silent Hill 3 sigue explorando y expandiendo la trama del primer juego a través de la perspectiva de Heather.
Su relación con Harry aporta una dinámica única a la narrativa, mostrando cómo el legado del terror de Silent Hill puede transmitirse y afectar a aquellos que entran en contacto con él, incluso si no hay lazos de sangre directos porque, claro, Heather es su hija adoptiva. Heather lleva consigo no solo la herencia del horror de Silent Hill, sino también la herencia emocional y psicológica que ha recibido de su relación. Esto añade capas de complejidad a su personaje y contribuye a la profundidad de la historia. Para los jugadores que han experimentado el primer Silent Hill, el conocimiento de la existencia de Heather y cómo lo conecta al primer Silent Hill añade una capa adicional de complejidad a la relación. El juego presenta un diseño visual impresionante que mejora los gráficos y la presentación en comparación con sus predecesores. Los entornos detallados y perturbadores contribuyen a una experiencia visualmente impactante. Silent Hill 3 mantiene la atmósfera inquietante característica de la serie. Los entornos oscuros y desolados de Silent Hill, combinados con la banda sonora inquietante, crean una experiencia inmersiva y tensa. Hablemos un poquito de la banda sonora. La banda sonora de Silent Hill 3, compuesta por Akira Yamaoka, es conocida por su atmósfera inquietante y emotiva. Voy a destacar dos canciones. You're Not Here y Letter, From the Lost Base. La timera de estas canciones se destaca por ser la canción principal de Silent Hill 3. Interpretada por Mary Elizabeth Maglin, la voz grave y melancólica de Maglin añade una capa de tristeza y melancolía que resuena con la atmósfera oscura del juego. La letra, en combinación con la música de Yamaoka, evoca una sensación de pérdida y búsqueda que se alinea perfectamente con la trama de Heather Mason y su conexión con Silent Hill. La otra canción es una pieza instrumental que destaca por su habilidad para evocar una profunda sensación de nostalgia. La composición de Akira Yamaoka utiliza melodías suaves y resonantes que parecen traer recuerdos de días perdidos. Esta se sumerge en una atmósfera melancólica, creando una sensación de tristeza y pérdida. A través de cada nota, se transmite una historia no contada, como si la música fuera una carta perdida de un tiempo pasado. La nostalgia que evoca podría estar conectada a los recuerdos perdidos o a la búsqueda de respuestas de la protagonista, Heather Mason. La música se convierte en un reflejo sonoro de las complejidades emocionales del juego. La pieza se utiliza estratégicamente en el juego, resaltando momentos clave de la narrativa, ya sea como fondo para una revelación impactante o como un recordatorio de la conexión emocional entre los personajes. La música se integra de manera magistral para mejorar la experiencia del jugador. Letter, From the Lost Days ha dejado un impacto duradero en los fanáticos de la serie. Su capacidad para transmitir emociones complejas y resonar con la temática general de Silent Hill 3 la ha convertido en una de las pistas más recordadas y queridas de la banda sonora. Estas canciones no solo sirven como acompañamiento musical, sino que también se integran profundamente en la experiencia emocional del jugador. You're Not Here y Letter, From the Lost Days son ejemplos de cómo la música en Silent Hill 3 no solo establece el tono, sino que también enriquece la narrativa y la conexión emocional con los personajes y la trama. Silent Hill 3 introduce mejoras en la jugabilidad, haciendo que los combates sean más fluidos y añadiendo nuevas mecánicas. Estos ajustes hacen que la experiencia de juego sea más accesible sin sacrificar la intensidad del terror. La historia de Silent Hill 3 está conectada directamente con los eventos del primer juego, revelando más sobre la mitología del pueblo y el culto. Las revelaciones a lo largo del juego añaden capas a la trama general de la serie. Silent Hill 3 presenta una nueva variedad de enemigos y criaturas grotescas. Desde los icónicos Nam-Bodies hasta los terroríficos Insane Cancers, cada encuentro contribuye a la sensación de peligro constante. Silent Hill 3, lanzado para PlayStation 2, refleja la evolución tecnológica de la época. Aprovecha las capacidades de la consola para ofrecer gráficos mejorados y una experiencia más pulida. Silent Hill 3 es apreciado por su capacidad para mantener la esencia de la serie mientras introduce elementos nuevos y mejorados. La conexión directa con el primer juego y la exploración de la historia de Heather Mason lo convierten en una pieza fundamental en el rompecabezas narrativo de Silent Hill. Red roses, please. Oh, hi, Johnny. I didn't know it was you. Here you go. That's me. How much is it? It'll be $18. Here you go. Keep the change. Hi, doggy. You're my favorite customer. Thanks a lot. Bye. Bye-bye. El cuarto juego de la serie, Silent Hill 4, The Room, lanzado en 2004, introduce nuevos elementos al permitirnos explorar el aterrador Room of Walter.
Con una estructura de juego única y giros inesperados, Silent Hill 4 añade una capa adicional de complejidad a la saga. Silent Hill 4 rompe con la tradición al centrarse en Henry Townsend, un hombre atrapado en su propio apartamento. Esta perspectiva única de confinamiento añade una capa adicional de claustrofobia y desesperación. A medida que el juego avanza, Henry descubre un oscuro portal en su baño que lo lleva a diferentes dimensiones, incluida la aterradora Room of Walter. Silent Hill 4 introduce una narrativa experimental y no lineal. La trama se desarrolla en fragmentos, y el jugador debe reconstruir la historia a medida que avanza. Esta estructura no convencional contribuye a la sensación de desconcierto y misterio que impregna todo el juego. A diferencia de los juegos anteriores, Silent Hill 4 mezcla horrores domésticos con elementos sobrenaturales. El apartamento de Henry se convierte en un lugar central en el juego, y los jugadores experimentan la tensión de lo cotidiano, transformándose en algo siniestro y amenazante. Los enemigos en Silent Hill 4 son más inusuales y psicológicamente perturbadores. Desde las criaturas deformes hasta las manifestaciones de los tormentos de Walter Sullivan, los enemigos reflejan los aspectos más oscuros de la psique humana. La sensación de enfrentarse a horrores íntimos añade una capa de inquietud al juego. La banda sonora, nuevamente compuesta por Akira Yamaoka, sigue siendo inmersiva y atmosférica. Las pistas musicales y los efectos de sonido contribuyen a la creación de una atmósfera opresiva, amplificando la sensación de terror en el juego. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Silent Hill, siendo relativamente bueno, dependiendo del nivel de poser que seas, puede llegar a considerarse infravalorado? Silent Hill 4 a veces es considerado infravalorado porque, a pesar de sus innovaciones y su enfoque único, la recepción inicial fue mixta. Algunos fanáticos de la serie sintieron que las diferencias en la jugabilidad y la estructura narrativa eran demasiado abruptas. Sin embargo, con el tiempo, ha ganado un estatus de culto entre los aficionados que aprecian su valentía al desviarse de la fórmula establecida y explorar nuevas direcciones narrativas y de diseño. La singularidad de Silent Hill 4, aunque no fue universalmente aceptada en su lanzamiento, ha ganado reconocimiento y aprecio a lo largo de los años por su valentía y contribuciones únicas a la serie. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué juego es el mejor? Bueno, para considerar eso, alto carajo a alto agria. Estamos pasando de largo una de las peores decisiones de Konami, las películas de Valle Silencioso. Aunque la serie de videojuegos Silent Hill estaba en la cima de su popularidad, su transición a la pantalla grande fue una basura. Las 3 veces. Las películas de Silent Hill, mientras capturan visualmente la esencia inquietante del juego, han sido objeto de críticas mixtas. Veamos esta mierda. La película captura la atmósfera inquietante y única del juego. Los diseñadores utilizaron efectos visuales y de sonido para recrear la sensación opresiva del pueblo de Silent Hill. El diseño de los monstruos, que son parte integral del horror del juego, fue bien recibido por los fanáticos. La película toma elementos de varios juegos, centrándose en la historia de Rose da Silva y su búsqueda de su hija adoptiva en el pueblo misterioso de Silent Hill. Aunque hay diferencias con los juegos, la adaptación captura la esencia de la serie al explorar temas de redención y oscuridad psicológica. La película recibió críticas mixtas. Algunos elogiaron su lealtad visual a la fuente original y su habilidad para capturar el tono inquietante de los juegos, mientras que otros criticaron ciertos elementos de la trama y la ejecución. Revelation sigue la historia de la de Silent Hill del 2006 y se basa en los elementos de los juegos Silent Hill 3 y Silent Hill Homecoming. Heather Mason, la protagonista, descubre oscuros secretos sobre su pasado y su conexión con Silent Hill. Al igual que su predecesora, Revelation se destaca por sus efectos visuales inmersivos y la representación fiel de las criaturas de los juegos. Pyramid Head y otros icónicos monstruos son recreados de manera impresionante. La recepción crítica fue en su mayoría negativa. Aunque algunos elogiaron nuevamente los elementos visuales, se criticó la trama y la falta de claridad en la historia, así como la falta de desarrollo de los personajes. La película no logró alcanzar el nivel de su predecesora en términos de aceptación crítica.
Return to Silent Hill es la nueva adaptación cinematográfica de Silent Hill 2, dirigida por Christoph Gans y protagonizada por Jeremy Irvine y Hannah Emily Anderson. La película se estrenó en cines de Estados Unidos el 23 de enero de 2026, con un lanzamiento que llegó después de años de espera por parte de los fans del juego. A nivel de premisa, la película parte bien. James es arrastrado de vuelta a Silent Hill por una carta misteriosa, un pueblo consumido por la niebla y una historia que mezcla culpa, duelo y horror psicológico. Esa base sigue siendo potente porque el material original ya era muy fuerte, y la película intenta conservar ese tono inquietante. El problema, según la recepción crítica, es la ejecución. La película fue recibida de forma muy dura por la crítica, con reseñas que la describen como confusa, irregular y sin saber del todo qué hacer con su propio material. Por ejemplo, The Guardian la resumió como una vuelta al universo de Silent Hill que no logra decidirse sobre su rumbo, mientras que otros comentarios críticos apuntaron a una narración enredada y a efectos visuales flojos en varias secuencias. Return to Silent Hill funciona más como una película de atmósfera que como una adaptación redonda. Tiene la ventaja de una estética reconocible y de un mundo que, por sí solo, sigue siendo magnético, pero no termina de convertir eso en una experiencia emocional tan devastadora como la del juego. En otras palabras, hay Silent Hill en la superficie, pero no siempre en el golpe emocional. Al abordar las adaptaciones cinematográficas de Silent Hill, lo hago desde la perspectiva de alguien que ha experimentado profundamente el terror psicológico de los juegos. La transición al cine ha sido, honestamente, una travesía de sentimientos encontrados, dejando un sabor agridulce a pesar de los intentos por replicar la esencia de la franquicia. Nuestras expectativas eran altas. Anhelábamos que el mundo oscuro y retorcido que exploramos en nuestras pantallas se manifestara con éxito en el cine. Si bien la fidelidad visual fue notable, recreando con acierto a las criaturas icónicas y los entornos desoladores, el núcleo de la experiencia pareció desvanecerse en el proceso. Verdaderamente, el Valle Silencioso trasciende los monstruos y paisajes macabros. Se trata de una exploración de la psique humana, de miedos y deseos íntimos en una narrativa envolvente. Las películas, desafortunadamente, tropezaron al intentar plasmar esa profundidad. Con tramas que resultaron confusas o incluso caricaturescas, se sacrificó esa conexión emocional sutil pero devastadora que define a la saga. El lamento más profundo surge de lo que pudo ser la oportunidad ideal para presentar Silent Hill a una audiencia masiva. No obstante, las producciones quedaron atrapadas en un equilibrio precario entre satisfacer a los seguidores más acérrimos y atraer a nuevos espectadores, perdiendo en ese intento los elementos que hacían a Silent Hill verdaderamente especial. Una cosa más. ¿Por qué cambiaron la caída de nieve por ceniza en la película? Esto es más que una simple queja, es una violación a la esencia misma del Silencio Hills. En los juegos, se nos dice explícitamente que lo que cae no es ceniza, es nieve. ¿Y qué hacen en la película? Ignoran esa puta mierda y optan por la ceniza. Sí, entiendo que quizás alguien pensó que las cenizas eran más aterradoras o más cinematográficas, pero eso es como quitarle a Silent Hill una parte de su identidad. La nieve en los juegos simboliza tanto. Es hermosa pero ominosa, suave pero fría, algo puro envenenado por la oscuridad. La elección de la nieve es poética, es parte de la narrativa visual que hace que Silent Hill sea Silent Hill. Pero, no, en la película, tenemos ceniza cayendo como si Silent Hill fuera simplemente otro lugar oscuro y aterrador. ¿Por qué chucha tomaron algo que ya era perfecto y decidieron mejorarlo? Silent Hill es una experiencia única y precisa, y la elección de esa putísima mierda de ceniza en lugar de nieve en la película es como si alguien hubiera decidido ponerle rayas a la Mona Lisa. No. Que le pongan mierda encima y digan que es una pieza perdida de esta y lo hagan pasar como algo que de hecho siempre estuvo ahí. Quizás, con lo que les dije. Piensen que me excedí. Y sí, pero. Que no son los excesos, sino más bien los resquemores del alma. Si he de vivir, que sea sin timón y en el delirio. En definitiva, las adaptaciones de Silent Hill al cine se sienten como una oportunidad que no se aprovechó. Esa chispa de lo que pudo ser una obra cinematográfica inolvidable terminó por perderse en las sombras. No obstante, muy al estilo de Silent Hill,
Mantenemos la fe en que el cine logre algún día plasmar toda esa magia que habita en nuestros recuerdos y en nuestras peores pesadillas sobre este pueblo. Con el anuncio de Return to Silent Hill, esa ilusión había volvido a encenderse. Guardábamos la esperanza de que finalmente se hiciera justicia a la franquicia, porque Silent Hill reclama una versión que honre la elegancia oscura que le otorga su identidad. Christoph Gans ha amenazado con la posibilidad de realizar más entregas, y mi deseo es que en las próximas no solo se limiten a replicar la estética visual, sino que profundicen en la riqueza narrativa y emocional que ha fascinado a los seguidores por tanto tiempo. Somos el fandom de Silent Hill, una raza superior. Ahora sí, la pregunta del millón es, ¿cuál es el mejor Silent Hill? Buena pregunta. Pues, no lo sé, supongo que depende. ¿Qué quieres que te diga? Porque no mejor te mueres. Puto negro de mierda.